Bueno, muy buenas noches. Yo sé que la noche no se presta, nada más le dan unos ganas como estar en la casita en pijama y tomando sopita de albóndigas o alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero en fin, muchas gracias por venir. Para los que no me conocen, que creo que son muy poquitos, soy Ronald Artavia Echavarría, soy el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. Vamos a tocar un temita hoy que tiene su historia. Yo le decía a don Carlos, ¿por qué auditoría de estados financieros paso a paso? Esta idea nació en Liberia, en la filial de Liberia, un día que estábamos dando un taller sobre control de calidad. Entonces me dijeron o haciendo recuento, yo siempre le pregunto mucho a la gente, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Como vamos a hacerlo ahora. Y muchos me decían, es que aquí lo que hacemos en la gran mayoría es contabilidad, proyectos contables, asesoría tributaria, asesoría administrativa, asesoría financiera, certificaciones de vez en cuando y docencia, ¿verdad? Pero auditoría no hacemos. Entonces les dije, bueno, ¿por qué no diseñamos un cursito y lo damos por todos lados? Entonces me dijeron, sí, está bien. Y entonces lo diseñamos y de ahí nació el año pasado este cursito que vamos a intentar conversar un poquito esta noche. Yo creo que lo que quiero es que no nos tengamos a la idea de que solo yo voy a hablar, ¿no? Yo quiero que ustedes participen, que intercambiemos opiniones, que intercambiemos criterios en relación a lo que vamos a conversar, para no hacerlo tan aburrido y no conversar y no solo hablar yo. Usted sí hace auditoría. Interna. Auditoría interna. Por allá. Usted no. Hola. Usted, Gilbert, usted ya no hace ni conta ni nada. Ya está pensionado. Bueno, buena hora y que disfrute esa pensión. Ojalá que la disfrute mucho. ¿Usted? Contabilidad, auditoría no. ¿Usted? No hago auditoría. Sí. ¿Usted sí hace auditoría interna o...? No, ya me independicé. Ya se independizó. Entonces me independicé, entonces he adquirido los conocimientos de la experiencia, ¿verdad? Y pues ahora que estoy incorporado también ahora voy a decir. Pero sí trabajas en auditoría antes de independizarse. Sí. Y don Carlos, de sobra decir que don Carlos ha hecho auditoría toda su vida y fue miembro de la Junta Directiva y de comisiones y ha hecho un trabajo exagerado aquí en el colegio. Así es que, bueno, la idea, ¿y usted? Perdón. ¿Usted? Es que estamos viendo en qué área se desarrolla cada uno. Por ejemplo, ¿por qué este curso tiene su historia? Les decía que se diseñó porque mucha gente hacía solo contabilidad. Entonces querían saber un poquito cómo se hace auditoría. ¿Usted qué hace? Bueno, en todo caso voy a aprovechar. Soy Fanny Artavia. ¿Fanny? Artavia. Pero no es nada mío. Yo soy Ronald Artavia. Sí. Sí, es que... ¿Y trabaja? Trabajo, soy auditora regional de una empresa de transporte. Bueno, sí hace auditoría. Ok. Sí, reviso todo lo que es, la parte de centroamérica. Primero, hace muchos años, ¿qué le puedo decir? 16, 17 años trabajé en un despacho externo. Ya, sí, ya tiene experiencia en auditoría. Ok. Sí, le digo los Artavia porque aquí Mauricio es Artavia, ¿verdad? Entonces dice que él ha llamado así gente y que ha hablado conmigo el día anterior sobre algún tema y le digo, llámate a Mauricio. Entonces llaman a Mauricio y le dicen, mira Mauricio, ayer hablé con su tata y le digo, ¿cuál tata? Le digo, don Ronald Artavia. Y dice, no, él no es mi papá, somos Artavia, pero nada que ver. Entonces surgen cosas de esas. Entonces, por eso hicimos esta charlita, le hemos dado en todas las filiales menos Golfito, falta ir a Golfito, y esta es la segunda vez que la hacemos acá. Entonces vamos a hacer un recorrido por todos los pasos. Es importante tener claro de esto se liga con todo. Vamos, usted no puede separar NIAS de NIF, de NIFUL, de NIF Pymes, de NIC SP, no puede separarlo de todo lo que es control de calidad, que es fundamental. Ustedes saben que el colegio ha trabajado muy duro en los últimos 6 años en el tema de control de calidad. Incluso ahorita para julio tendremos todos que hacer nuestra declaración jurada de control de calidad. Entonces no se puede separar de ahí. Entonces, ¿por qué uno ofrece los servicios de auditoría? ¿Por qué los ofrece?
No. Hay que usarlo porque si no, no queda grabado. Bueno, en realidad uno ofrece los servicios de auditoría porque es parte del portafolio que uno puede ofrecer a nuestros clientes como CPA. ¿Y por qué lo metió en el portafolio? Sí, porque es parte del servicio que un CPA le puede dar pues a las empresas o a sus respectivos clientes. Ok, en forma general, ¿verdad? Pero vea qué interesante. ¿Verdad? ¿La E qué es? ¿La E qué es? ¿Se acuerda alguien qué es la E? Excelencia. ¿La ética? No. ¿Se acuerda alguien qué es la ética? Los postulados del código de ética. Experiencia. ¿Ok? Entonces no podemos ofrecer un servicio si no tenemos experiencia. Eso lo dice el código de ética y también nos lo dice las normas de control y calidad, la norma internacional 1 y la 220. ¿Estamos? Entonces, primero que hay que tener claro, yo no me voy a meter en broncas. Eso es definitivo. Si usted no tiene experiencia en auditoría y no lo va a poder manejar, mejor no intente o vaya de a poquito, así, empresas pequeñitas. Por ejemplo, si a mí el día de mañana me llaman del Banco Nacional y me dicen, Ronald, necesitamos que nos cotice la auditoría del Banco Nacional, de una vez, fuera. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia en auditoría bancaria, ni tengo la tecnología para hacer esa auditoría, ni tengo el personal en cantidad y con la experiencia necesaria para hacer eso. Entonces, usted tiene que evaluar qué acepta y qué no acepta. Y ahora vamos a ver condiciones que se dan para aceptar o no un cliente. Que lo vimos en el sistema de control de calidad, ¿verdad? Cuando usted hizo taller de control de calidad, usted dice, bueno, la primera vez se acepta un cliente. Si tiene auditoría recurrente, si lo acepta, ¿por qué lo acepta o por qué lo rechaza? Puede ser que las condiciones de un periodo a otro varíen sustantivamente, entonces tenés que tomar ese tipo de decisión. Entonces, lo primero, eso, y vea qué importante lo que estamos haciendo hoy. Esta prueba que estoy haciendo yo, Carlos, que le decía de los 310 personas que se han incorporado en la gestión nuestra, en la Junta Directiva, y yo como presidente, es ver también qué han usado. Y yo les pregunto a ustedes también, ¿qué han usado? E-learning, los webinars, han visto las charlas que quedan grabadas como la de hoy en el Facebook o en la página web. ¿Qué han usado? ¿Qué experiencia han tenido? Entonces, no sé si alguno ha tenido experiencia con alguno de las plataformas virtuales que tenemos. No. Ok, perfecto, es parte de eso. Pero por ejemplo, en e-learning tenemos como unas seis charlas o cursos, para no decirles charlas. Por ejemplo, la NIF 9, la NIF 15, la NIF 16, que son las últimas. Entonces las tenemos ahí. Entonces la gente me dice, es que viera qué difícil me resulta a mí por el trabajo. No, entonces no estamos hablando el mismo idioma, porque precisamente el meterles en un sistema de estos virtuales precisamente para que no tenga que ir al colegio, para que adquiera el derecho de uso y lo esté viendo cada vez que quiera. Cocinando, lavando, eso suena muy feo, ¿verdad? Haciendo cualquier cosa, pintándose las uñas, si usted va yendo a la charla o haciendo cualquier cosa, simplemente descansando, o en su camita, o en su sillón, el fin de semana, en las noches, en fin, en cualquier momento. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy presente que para efectos de estos nuestros, si bien es cierto, todos los elementos son muy importantes, porque si no nos actualizamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no nos actualizamos? Sí, yo lo que les digo es que, sí, totalmente de acuerdo. Y yo les digo a los muchachos cuando se incorporan no se olviden del colegio, actualícense, porque si no,
¿qué pasa? Vamos a ser menos contadores públicos cada día, ¿verdad? Cuando aquí pasó la bronca que Carlitos sabe de la famosa certificación de NIF, ¿qué le dije yo al grupo que estaba en contra de la certificación? De ya háganlo ustedes tienen el derecho de hacerlo también. Dice, es que ya nosotros ya estamos muy viejos. Bueno, no es culpa de los demás, ¿verdad? No es culpa de los demás. Dice, el hecho de que yo sea viejo no es culpa suya, ¿verdad? Ni es suya. Nací antes, me mandaron para este mundo antes de qué voy a hacer. Entonces yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta, actualizarse. Y hay tantas formas, antes costaba mucho porque comprar un libro no era fácil. Ahora ya no, ya por el teléfono usted accesa a un montón de cosas, internet te da cualquier facilidad. Ve, ayer estaba viendo yo el partido por el teléfono de mi esposa, así. Y llegó mi hijo y me dice, ¿por qué lo estás viendo así? Y le dije, es que solo ahí me entró. Y prendió el tele, la pantalla, y le hizo algo ahí, cuando lo hizo ya proyectado. Entonces son cosas que uno ve que la tecnología le brinda, entonces hay que usarlas. Entonces, para iniciar procesos de auditoría externa, hay que medir si uno está preparado para hacerlo o no. Y ese es un tema ya muy de firma, muy suyo y muy de firma. ¿Cuál? Sí. Ajá. Sí. No, yo lo sé, sí. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros creo que fueron de las 3 primeras firmas que se inscribieron en ese registro. Pero yo hablo más que todo, no de la parte legal, sino de la parte de experiencia y la parte de recursos, ¿verdad? Porque una de las partes importantes que te dice la normativa es que usted tiene que conocer la empresa. Y cuando yo hablo con un contador le digo, ustedes les dicen, necesito que me lleve una contabilidad de tal empresa, y usted dice, está bien, yo se la puedo llevar. Entonces, vamos a ver, porque hay algo en uno que le indica, si usted es pellizcado y se pone las pilas, rapidito maneja las cosas, ¿verdad? Una contabilidad ya uno sabe qué es, como decía aquel, debe haber y no hay nada. Debe haber y te cuadre y se acabó. En la auditoría hay otras cosas y hay un tema que es, vamos a ver, que no todas las personas lo hemos desarrollado de la misma manera, es cómo podemos analizar la información, cómo a veces olfateamos cosas que están ocultas, como por ejemplo yo trabajé para un grupo grande y me decía la dueña, solo señora Artavia me decía, señora Artavia, ¿cómo usted se da cuenta de todo? ¿Cómo usted huele las cosas? Le dije, ahí doña Julie, es que vea qué nariz tengo, me permite tener un buen espectro ahí. Y después que ya uno en las empresas va manejando a su gente y ya uno sabe que si aquel me cerró el ojo, ya pasó algo. Entonces yo voy por allá, me escondo y por allá llega el hombre y me cuenta lo que pasó. Entonces ahí temas de esa naturaleza habilidades que hay que ir desarrollando. En eso también son unos temas de habilidades y mucho de criterio. Por ejemplo, conceptos como el de importancia relativa. Para usted es diferente que para Carlos, que para usted, que para Nogui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como para todos es diferente. Es decir, no podría ser tan diferente, ¿verdad? Tan abismalmente diferente, pero sí, de alguna manera, tenemos criterios un poquito diferentes. Hasta la misma clasificación, en la misma forma en que se redactan las notas, podemos tener diferencias, pero no pueden ser tan abismales. Entonces es cierto lo que usted dice, hay que cumplir requisitos también de tipo legal, pero que para estos efectos en realidad no los había considerado. Es hasta tal vez hasta falta de lectura. Vea, usted
yo digo que un contador sabe de un montón de cosas. En la parte legal sabe de un montón de ramas del derecho, que tiene que saber un poco de trabajo, un poco comercial, el tema tributario tiene que manejarlo mucho, tiene que estar actualizando constantemente en la parte normativa, legal. Por ejemplo, ahora que está de moda todo este tema, la reforma fiscal, hay que estar leyendo. Yo soy uno que veo el periódico, lo estoy hojeando así, desayunando, y veo algún artículo que me llama la atención y de una vez lo saco y me lo llevo para la oficina, porque si lo dejo ahí no lo voy a leer completo, entonces mejor me lo llevo y en algún momento en la oficina tengo un chancecito y lo leo. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nosotros debemos de ir desarrollando, es esa, vamos a ver, tal vez no pasión, porque si no va a pasar uno como un ratoncillo ahí, ¿verdad?, por todos los libros, no, pero sí uno debe de tener una ambición por leer, por estar artículos interesantes leyéndolo, y eso le ayuda mucho a desarrollar el tema también de la redacción y la ortografía, para que no le pase como un ingeniero que contratamos otra vez para un proyecto y cuando me dio el primer informe se lo tuve que volver y decirle revíselo, o si no me lo da para hacerlo yo, porque me puso un ingeniero agrónomo banano con V. Entonces increíble, banano con V. Entonces es igual, entonces uno tiene que a través de la lectura uno va aprendiendo a redactar y va aprendiendo a tener una mejor ortografía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de estados financieros? De acuerdo a la unidad 200, es aumentar el grado de confianza de los usuarios. Ese es el objetivo más importante, ¿verdad? Porque ahí viene otro montón de cosas, pero lo más importante es darle confianza a unos estados financieros a través de una opinión independiente que está basada, obviamente, en un trabajo de auditoría debidamente planificado. ¿Cuál es el marco? Las NIF plenas, NIF para pymes y NIC SP. Cuando Carlos me hablaba hace un ratito de los procesos de admisión, por ejemplo, en temas cuando llega gente que trabaja en proyectos contables y son CPAs. Entonces siempre ha habido criterio de las juntas directivas de que ese es un colegio para auditores y no necesariamente. Yo tengo amigos muy queridos que son excelentes profesionales, pero que decidieron tener proyectos de contabilidad, y eso no implica que yo no los pueda aceptar en este colegio. ¿Por qué? Porque es parte de, y los contadores son los que mejor deben de saber qué deben de saber más. Sí. Yo pienso que el contador que hace contabilidad es el que más debe saber de NIF plenas, NIF para pymes y las SP. Son los que tienen que ser artistas en eso, porque uno lo que va es, obviamente, como contador público las tiene que saber, o por lo menos debe saber qué buscar si tiene que revisar algo, pero quien aplica son los contadores que hacen, no digo contadores privados, no, porque la mayoría de CPAs también estamos en los dos colegios. Entonces, el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera, que los marcos son estos. Y cuando le decía de los procesos de admisión, es porque cuando una persona realiza las gestiones para incorporarse al colegio y desarrolla proyectos de contabilidad, sí, los estados financieros deben estar preparados bajo estos marcos de referencia. No puede haber otro. Aquí se habla, una vez llegó un señor diciendo que estaba certificando unos estados financieros que habían sido preparados bajo la norma china. Yo no sé qué es eso, ¿verdad? La norma china, seguro tenían allá algunos principios de contabilidad bajo las normas del gobierno chino. No se puede. Aquí la certificación es bajo un modelo de esos.
Cuando quieran interrumpirme, me interrumpan, así como les dije al principio. Los estados financieros básicos, para algunos, Carlitos, perdón, digamos, para algunos de ustedes va a resultar un poco aburrido tal vez porque tengo que referirme a todo esto, porque se habla de personas que a veces no han tenido experiencia en auditoría y toda la cosa. Los estados financieros según NIF, estado de situación financiera, estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, podría ser 5 aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál me falta? Es que este lo puedo dividir. Este puede ser un estado de resultados y puede ser otro estado de resultados integral. Lo que nosotros llamamos, cuando ustedes oyen ORI, es que lo voy a presentar en el ORI. Y el ORI dice que es el ORI. Entonces, como no lo hice muy rápido, suena como LORI, ¿verdad? El ORI. Luego, las notas a los estados financieros, que son notas de detalle, notas de revelación, y que obviamente tienen que ser la condición importante preparados por la administración. Eso, hemos tenido citaciones especiales, porque por ejemplo, aquí una vez llegó una queja de un colega que un cliente le dijo que le iba a eliminar el contrato porque se negó a prepararle los estados financieros. Entonces obviamente no puede, quien audita los estados financieros no puede preparar los estados financieros, quien audita los estados financieros no puede preparar los estados financieros y las notas. Ahora bien, yo no sé cuál es el criterio de ustedes, los que somos más viejos, que trabajamos con principios, ¿qué consideran lo más importante de las NIF? ¿Qué pueden considerar ustedes lo más relevante de las NIF? Para mí la estandarización. Estandarización, bueno, es importante, pero aún con principios era estandarizado. Si usted aplicaba principios, es principios, y los principios no se los podía dejar uno. ¿Qué consideran ustedes que es lo más importante de la implementación de las NIF? ¿Nogui? Nogui, para que sepan, Nogui es el auditor interno del Colegio de Contadores Públicos. La estructura. Ajá. Sí, yo tengo el mismo criterio. Sí, la parte de notas de revelación, más que las notas de detalle, porque si bien es cierto, bueno, antes cuando les pedían a los contadores una copia de estados financieros para presentar a un banco, ¿qué presentaban? Un balance general, que ya no se llama balance general, sin embargo hay gente le sigue llamando balance general. Un balance general, una balancilla de comprobación, a veces hecha hasta en Excel, un estado de resultados y unas cuantas notillas, detalle bancos, detalle inventarios, cuentas por cobrar, si habían cuentas por cobrar locales y el exterior, cuentas por pagar, y se acabó. Y con eso yo no sé cómo hacían, la verdad. Ahora me doy cuenta de un montón de cosas que podrían haber pasado, pero ¿cómo iban a tomar decisiones con unos estados financieros tan limitados? Por ejemplo, una empresa puede tener 1.000 millones de colones en sus activos y 700 millones sean inventarios. ¿Y qué le dice a usted eso? La gente se hacía así, qué bueno, 700 millones de inventarios. ¿Y qué? Puede ser inventarios de baja rotación, inventarios con mucho deterioro, inventarios comprometidos, en fin, tantas cosas que ahora sí hay que revelar, ¿verdad? Que ahora usted tiene que revelar. Ahora bien, me voy a adelantar un poquito, ya que todos tienen claro las notas de revelación en las diferentes cuentas, incluso las mismas, cada norma al final tiene una parte de los temas que hay que revelar, ¿cierto? Sí. Todas las normas tienen al final una parte de los temas que hay que revelar. Si no hay ninguna otra norma que sea concreta en revelaciones de otra, pero todas tienen eso. Voy a adelantarme un poquito. Cuando uno opina sobre los estados financieros de una empresa, puede modificar su opinión por una nota. Sí,
Don Carlos, ¿usted qué nos dice? Sí, bueno, partamos de hecho de que las notas son usualmente significativas, tienen su materialidad. Entonces, efectivamente, vamos a ver, cuando usted hace una evaluación de los estados financieros, para efectos de auditoría, ve todo, los estados financieros y las notas. Si hay notas de revelación que usted considera o juzga que son importantes, usted tiene que hacer ¿qué? Conversar con la administración y decirle, señores, yo considero que para efectos de una mejor presentación de los estados financieros, ustedes deben de revelar tal cosa o ampliar tal cosa. Y si no están de acuerdo, se puede calificar la opinión. Si es relevante, hasta abstenerse de opinar. Así de simple. Entonces es importante el tema el criterio que tenga uno de las notas. Marcos de referencia, ya lo indicamos, para efectos del trabajo, no de la preparación de estados financieros. La persona, por eso les decía, para hacer auditoría, conocer la normativa internacional de auditoría, las normas internacionales de calidad, las normas internacionales de información financiera, precios de transferencia. ¿Por qué precios de transferencia es importante? ¿Por qué es importante? Porque refleje la realidad económica, digamos, de empresas vinculadas, ¿no? Sí, bueno, una parte importante es porque muchas de las cuentas por cobrar se dan entre partes vinculadas y esas partes vinculadas posiblemente tienen condiciones especiales que usted tiene que evaluar. Correcto, pero ese tema es relevante, pero digamos, vamos a ver, si la operación es de financiamiento, ya no vemos precios de mercado, ¿qué vemos? Tasa de interés. Ok, no puede ser como alguien que me dijo un día, es que nosotros tenemos un grupo que tiene mucho músculo, entonces negocia préstamos como grupo en Panamá con una tasa muy baja. Entonces nosotros lo que hacemos es que le cargamos un 1%, no nos interesa ganar 1%, está afuera. ¿Está afuera por qué? Porque a la administración tributaria no le va a interesar que tenga músculo o no, ¿cierto? Eso ya es irrelevante. A él lo que le interesa el tipo de transacción, cómo está documentada, cómo está garantizada, que es diferente a la garantía modifica la tasa, y ver si esa tasa de interés que se le está cobrando a una y la otra está pagando, está en los términos, como usted bien lo decía, de libre competencia. Digamos que se acerque mucho. Si una tasa para cierto tipo de operaciones anda un 8%, si usted le pone un 7%, un 7,5%, un 7,75%, está cerquita. Pero ya así que esté en 8% y se le cobre un 1%, eso sí ya está afuera. Y es un tema que tenés que manejar para efectos de que cuando empeces a hacer la auditoría y hacer la planificación de la auditoría, como vamos a ver más adelante, este tema debe considerarlo. Todos los pronunciamientos internacionales de revisión y otros encargos de asesoramiento y servicios relacionados con la auditoría. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que son las NIAs. Voy a ponerme allá atrás para no tapar. Ok. Ya todos las conocen. La NIA 200. Es el objetivo, por eso en una lámina anterior ponía NIA 200, objetivos globales del auditor para hacer una auditoría. El acuerdo, la NIA 210, acuerdo de términos de encargo de auditoría. ¿Qué se les parece esto? ¿Ah? Al contrato, no. ¿A qué se les parece esto? ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Carta de compromiso, ¿verdad? Carta de compromiso. Usted dice el acuerdo de términos de encargo de auditoría. Cuando usted hace cualquier tipo de trabajo, usted debe firmar una carta de compromiso. La carta de compromiso que dice, ahorita vamos a ver ahí un machetito que tengo,
es una, vamos a ver, no es un contrato, porque no es un contrato, pero sí es una obligación entre las partes de qué es lo que usted va a hacer, qué es lo que el cliente tiene que esperar de su trabajo de auditoría. Por ejemplo, usted no puede poner, he sido contratado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para hacer una auditoría de los estados financieros al 30 de septiembre, no, al 31 de diciembre del 2019 y emitir una opinión limpia. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, hay que, esta NIA lo que te dice es que tenés que tener muy claro cuál es el trabajo que vas a desarrollar. El cliente también tiene que tener claro qué es lo que va a recibir para que cuando se le entregue el producto final no espere otra cosa. La NIA 220, la que hablábamos, está junto con la NIA Internacional de Control de Calidad 1, es lo que nosotros hemos impulsado en los últimos 6 años a través del sistema de control de calidad. 230, documentación de auditoría, esto es tan importante. Bueno, ahora cuando hablamos de documentación de auditoría tenemos que tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto, nosotros seguimos manejando un poco el criterio de copiar documentos, ustedes saben que ya la era digital no nos alcanzó. Por lo menos a mí me pasó. A mí me pasó adelante. Y tengo que correr, hacer esfuerzos para ver cómo hago para ponerme al día. Yo llego todavía con un equipo a la casa y me leo todo el manual para ver cómo lo armo, a ver cómo lo pongo a funcionar. Ahora mi hijo que tiene 25 años, él lo agarra y el manual ni siquiera lo busca. Cuando ella lo tiene armado y lo tiene operando. Entonces, igual la tecnología de nosotros, lo que le estaba hablando ayer del partido. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que tener claro que la documentación no solo es documentación física, es digital. La 240 nos habla de las responsabilidades del auditor al asumir la auditoría de los estados financieros, lo que hablaba aquí de la E. Ustedes ven que todo va relacionado. O sea, código de ética, ley 1038, las competencias del auditor o del contador público autorizado, y todo se va indicando acá. La 250, consideraciones de las decisiones legales y reglamentarias, importantísimo, importantísimo. Cuando usted va a hacer una auditoría de un fideicomiso, usted tiene que saber sobre fideicomisos y sobre el fideicomiso en específico, si es un fideicomiso garantía, si es un fideicomiso para dotarle fondos a un proyecto, en fin, tiene que saber todo eso. ¿Por qué? Porque dentro de su mismo informe posiblemente le vayan a pedir una evaluación de si las consideraciones, yo no como verde, solo la rojita. Entonces, tiene que ser una manzanita, ¿no? Está sacando una manzanita, entonces está haciendo la boca agua. Entonces, tiene que saber todas las partes legales. Vamos a ver, si va a auditar una empresa que hace productos químicos, ¿qué tiene que saber? Si hay problemas de tipo ambiental, si tienen los permisos, en fin, si es una empresa de seguridad, que tiene que tener permisos de aportación de armas, o tiene que tener las armas matriculadas, en fin, sí. Entonces, todo este tipo de cosas tiene que tenerlas en cuenta a la hora de hacer la planificación. 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Eso es importante y ahora lo vamos a ver cuando usted haga una evaluación de la estructura administrativa. A veces la gente dice, ¿y para qué haces tantas esas cosas? Bueno, yo tengo que saber cómo está organizada la empresa. Tengo que saber a quién o con quién tengo que hablar en el caso de yo encontrarme en una situación especial. 265, comunicación de eficiencias de control interno con los responsables del gobierno y la dirección de la entidad. Las 300 que tienen que ver con la evaluación de riesgos y la respuesta a esos riesgos evaluados. Responsabilidad que tiene el auditor, la 315, responsabilidad para identificar y valorar riesgos. Ahora vamos a ver, cuando nosotros estudiamos, ¿de qué nos hablaban? Usted ni usted están fuera, aquel también, el de la pasarela está fuera. Antes era nosotros los más viejillos, ¿qué nos hablaban? ¿De qué? ¿De cuáles riesgos?
Y con eso nos conformamos, ojo, con eso nos conformamos. Nos hablaban del riesgo inherente, que todavía está, el riesgo de control y el riesgo de detección. Ok, el riesgo inherente, el que tiene cada partida por sí misma, el riesgo de control está establecido por las políticas y procedimientos que la administración determine para efectos de minimizar esos riesgos inherentes, y el riesgo de detección, el riesgo de auditoría. Ahora, ¿de qué hablamos? ¿De cuántos riesgos? Vamos a ver, quienes hacen informes de auditoría, ¿cuántos riesgos? Carlos, ¿cuántos riesgos hablan ustedes? De tipo de cambio, legal, ambiental, ahora hasta reputacional, tecnológico, importante, uno sin ser un experto en auditoría TI, como muchos CPAs que son CISA, que hacen auditoría de tecnologías, uno debe saber hacer una evaluación muy general de seguridad física y lógica, y eso no hay que ser tan experto, eso se va aprendiendo. Y cuando la gente dice, ¿cómo hace esta auditoría? ¿Cómo aprendió? Es kilometraje. La primera certificación que yo hice, allá en el año, ¿usted nació en qué año? 79. ¿Ah? 79, tenía 4 años. Cuando yo hice la primera certificación, tuve que preguntar cómo se hacía, porque yo no sabía. Yo trabajaba en una empresa y alguien me pidió, entonces tuve que buscar. Cuando eso no había las facilidades que tiene ahora, todos los CPAs que tiene aquí. Sí, o tiene una página web en donde están todas las circulares y usted puede buscar lo que quiera. Si cometen errores porque por menso, como me decía mi mamá, o bien porque le da pereza buscar. Posiblemente yo no tengo Facebook por muchas cosas. Primero porque seguro se me hacen un enredo en el teléfono, entonces voy a confundir todo. Y después porque no me gusta enterarme de muchas cosas. Pero el Facebook es fantástico. Te encuentra todo lo que quiera. Entonces ahí se puede meterse a la página del colegio y revisar circulares. Luego, lo que estábamos hablando, importancia relativa. Y todo esto tiene que documentarse, ¿verdad? No es que yo diga, el grado, ¿qué es? Ah, sí. Está bien, no lo ocupa para mañana. No lo ocupa para mañana. Sí, lo ocupa. Yo vengo a las 10. Okay. Entonces, ¿por dónde iba? Ya me desconectó. El tema de importancia relativa. Uno tiene que documentar todo ese tipo de temas. ¿Por qué uno considera que una partida no puede ser importante o no es importante? Podría ser que para otras sea importante. Uno tiene que tener su criterio y tiene que documentarlo. Precisamente todo en la auditoría, y son los temas que pasan normalmente en la fiscalía, es cuando se hacen revisiones, es que muchos de los procesos no están documentados. Entonces, documente todo. Esa es la idea. ¿Por qué documente? Porque si usted me presta, ¿cómo se llama usted? Juan José. Si usted me presta o lleva un dictamen que usted hizo o un trabajo que usted hizo y vi la opinión, ¿qué es lo que uno persigue? Sí, no, pero si yo los veo, digamos, yo soy el encargado de control de calidad y usted es la persona, el gerente encargado de hacer la auditoría y usted firmó el dictamen. Cuando yo reviso, ¿qué pretendería? Que de la revisión de los estados financieros, de las pruebas que usted hizo, yo llegue a la misma conclusión suya, ¿cierto? Si tenemos diferencias, pueden ser por temas como estos, que podemos revisar y analizar, ¿ok? Evidencia de auditoría, responsable auditorio, evaluar el efecto en correcciones identificadas. Bueno, son partes de las obligaciones que tiene uno como CPA. Las 500, que es evidencia. A ver qué puede ser. Confirmaciones externas, procedimientos de confirmaciones externas. Siempre son, vamos a ver, uno como auditor muchas veces ignora la existencia de esta norma importante. ¿Qué creen ustedes? Digamos, usted puede aplicar procedimientos de auditoría supletorios para satisfacerse de si un saldo está adecuadamente presentado o no,
pero este requerimiento importante, este procedimiento no se puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque la empresa le puede dar a usted, bueno, yo tengo estas y estas obligaciones, y le puede dar las copias de los recibos, pero ¿qué pasa si hay alguna obligación que no ha registrado? Entonces siempre las confirmaciones externas en cuentas bancarias, en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en documentos por pagar, son de vital importancia y se tienen que documentar. Ahora, ¿qué pasa si uno no recibe la confirmación? Como suele pasar. Carlos, ¿cuál es tu experiencia en confirmaciones externas? La mitad. ¿Quién tiene otra experiencia diferente de los que hacían auditoría? Tenemos auditores que dicen que confirman, entonces ellos dan como decir un silencio positivo, está bien. Podría tomarse ese, sin embargo, yo iría más allá, yo insistiría. Ahora, la falta de evidencia de estas confirmaciones podría hacer que usted modifique la opinión. ¿Depende de qué? De la materialidad. La materialidad. La importancia relativa que tenga esa cuenta dentro de los estados financieros. Pero sí, son consideraciones a tomar en cuenta. Relación de saldos de apertura inicial, ¿qué pasa cuando uno hace una auditoría de estados financieros que haya sido hecha por un otro auditor el año inmediatamente anterior? ¿Qué pasa? Llamar. Se intenta. Y nosotros intentamos en lo menos posible. Ahora, ¿qué pasa con las firmas grandes contra las firmas pequeñas? Experiencias. Experiencias. Nosotros hemos tenido casos en que nos llaman y de vez en cuando me da la gana de ir. Entonces, voy y les llevo los papeles de trabajo. Entonces, a veces las firmas grandes creen que las pequeñas no hacen papeles de trabajo. Entonces, a veces preguntan por cualquier cosita, por cualquier cosa sin relevancia. Nada más querían ver que hubiera un legado de papeles de trabajo. Nosotros intentamos crear procedimientos que nos permitan no depender del auditorio inmediatamente anterior. Usted puede realizar pruebas adicionales, hacer una auditoría de tipo extensiva que llamo yo. Tiene que ir un poquito más para atrás de esos estados financieros. Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Analíticos, no sustantivos, analíticos. Precisamente es una de las cosas que las normas exigen, hacer estados financieros comparativos. Entonces usted, bajo esta norma, usted hace todos los procedimientos analíticos que usted quiera, ¿cierto? Comparación de partidas, ver tendencias, ver cambios importantes en los estados financieros comparando un año con otro. De eso se trata, que también tienen que hacerse y quedar documentados. Muestreo en la realización de procedimientos, está la NIA 530, que hay, vamos a ver, si bien es cierto, hay sistemas que te permiten determinar una muestra de un universo importante de cuentas o de operaciones, al final, ¿qué prevalece? ¿Qué es importante? El juicio del auditor, ¿cierto? La experiencia que tenga a la hora de analizar cierto grupo de información. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Responsabilidades del auditor en relación con las estimaciones contables. Es una parte importante. Es decir, ahora con la NIF 9, Carlitos, ¿qué van a hacer con la NIF 9 la gente? Cuando se habla de determinar el modelo de negocio. ¿Qué es modelo de negocio? Igual.
Si ahora con la NIF 9, bueno, que incluso a nivel del sistema financiero no entra en vigencia todavía. Se siguen con la 105, que es la que determina la clasificación de clientes y para efectos de hacer la estimación que ellos llevan a resultados. Entonces, en esto de estimaciones también hay que tener claro qué tipo de estimaciones, si hay una normativa ya tenés que aplicar la NIF 9, si no se tiene, ¿qué pasa si una empresa no aplica una de todas las normas que tiene que aplicar? Que eso es otro tema. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Se tiene que revelar. ¿Usted se acuerda cuál es la primera nota que incluye una empresa en los estados financieros? ¿Cuál es la primera nota que incluye? Sí, correcto. Si no está cumpliendo las normas, usted no puede decir que los estados financieros están presentados conforme a las normas internacionales de información financiera si no está cumpliendo todas. O sea, aquí se trata no de que cumpla las más relevantes o las más importantes o las que quiera, no. Simplemente, obviamente, si no se dedica a la agricultura no tiene por qué cumplir la 41. Pero en fin, sí, las aplicables a ese tipo de actividad. Entonces, eso también es bien importante. Esto que hablamos, vea, que estamos hablando de precios de transferencia. La 550 nos obliga a hacer un análisis de todas las relaciones y transacciones entre partes vinculadas, porque son montones. Si usted se pone a ver cuántas partes vinculadas, la parte vinculada no se da solo por participación patrimonial, no, las partes vinculadas es por otros conceptos de control, ¿sí? Entonces, con la NIA 550, eso significa de que cuando hagamos una auditoría también tenemos que solicitar el informe de precios de transferencia. Es preferible, si usted no participa en eso, tiene que solicitar si tiene el estudio de precios de transferencia. Y si no lo tiene, ¿qué pasa? Desde el punto que ahora sería… No, usted tiene que indicarlo en su informe. De que pero no en el dictamen. No se tiene el estudio de precios no tiene las conclusiones de precios de transferencias. Pero sí, esto es importante, independientemente si lo tiene y las conclusiones sean parecidas, usted tiene la obligación de hacer una evaluación de todas estas relaciones y transacciones entre partes relacionadas. Por ejemplo, si es lo que hablamos hace un ratito, si son préstamos entre compañías, ¿qué espera usted encontrar? De que la tasa el primero el contrato. Que le interese de mercado, ¿verdad? Que haya garantía, y si no hay garantía, entonces tiene que evaluarlo en función de la tasa de interés. Entonces, todo eso, independientemente si tiene el estudio de precios de transferencia, usted tiene la obligación de hacer eso. No, simplemente si no hay precios de transferencia, no hago nada. No, tampoco es así. ¿Pero qué hay que incluirlo en el dictamen? No, ¿verdad? Si no tiene las conclusiones de precios de transferencia, yo siempre pongo una nota indicando que la empresa no cuenta con las conclusiones de precios de transferencia, pero ya yo las revisé. Simplemente no pude compararlas. ¿Ya? Sí, correcto. Así es, sí, correcto. Ok, seguimos con evidencia de la 560. Importantísimo, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha que llevan los estados financieros? El informe, perdón. Un poquito, esa nota que dice usted, ¿a dónde lo revela? ¿En la nota o en opinión? No, en las notas, recuerda que las notas son del cliente, pero ahora cuando veamos el dictamen vemos, usted tiene párrafo de énfasis, tiene también los asuntos claves de auditoría, cuando son empresas reguladas, que no solo porque sean reguladas no tienen operaciones entre partes vinculadas, porque siempre las tienen. Entonces, ahora vemos en qué párrafo, en qué parte, es un párrafo especial, ¿ok? Luego, importante. ¿Por qué? Perdón, de la 560, de la fecha. Bueno, sí, perdón. Ves que ya me sacó el ring. ¿Cuál es la fecha que debe llevar el informe del auditor? El último día del trabajo de campo. ¿Ah? El último día del trabajo. Correcto, el día que usted terminó el trabajo campo, ese es el día. Ahora, ¿qué pasa? Usted pretende que la responsabilidad suya sea
hasta esa fecha. Y hasta esa fecha, esa es la fecha que tiene el dictamen. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa fecha? Porque usted es responsable de evaluar si hubo algún cambio importante, si hubo algún aspecto importante que haya pasado que modificara los estados financieros entre la fecha en que tienen los estados financieros, que es el 30 de septiembre, el 31 de diciembre, o la fecha en que fue aprobado por la Junta Directiva y la fecha en que usted emitió el informe. Son eventos que de alguna manera vinculan su responsabilidad con los... Puede perjudicarlo a uno como auditor. Totalmente de acuerdo. Y si hay un evento importante, por ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa que tenga, vamos a ver, relaciones con clientes o proveedores de los cuales tenga una dependencia importante y alguno de ellos quiebre, digamos un cliente quiebra, que tiene una cuenta importante en ese proceso, antes de que usted emita su informe, hasta la fecha que... Okay, o un proveedor que haya quebrado y que la materia prima para usted es importante, porque digamos, es eso, solo de ahí viene. Entonces, esos hechos son importantes y tenés que evaluarlo. Esta NIA 570, utilización de la dirección de hipótesis de empresa en funcionamiento. Obviamente, hay una nota que la administración incluye en sus estados financieros donde se indica que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de negocio en marcha. ¿Ok? ¿Sí, señor? Una consultita, en esos hechos posteriores, si uno audita, ya tiene el dictamen, qué sé yo, que será positivo, pero que usted se da cuenta que, por ejemplo, que manejaba los inventarios y se le quemaron, entonces uno podría cambiar la opinión diciendo que ya no hay un negocio. Vamos a ver, antes de la fecha en que usted tenga, la fecha del informe, que como decía el compañero, es la fecha en que usted terminó su trabajo de campo. Ya posteriormente ya no, ya su responsabilidad llega hasta ahí. ¿Ok? Ya que lo presente, digamos, 15 días después el dictamen va con la fecha que... Es que puede ser, vamos a ver, lo ideal es que usted haga la auditoría muy cerca de la fecha en que cerraron los estados financieros de su cliente. Digamos 31 de diciembre, que en marzo tenga usted haya hecho su trabajo de campo, ponen la fecha del informe, que hasta ahí usted tiene que evaluar a ver si pasó algo de la fecha del 31 de diciembre a la fecha en que usted terminó su trabajo. Aunque ya haya repasado un montón de cuentas, tiene que investigar. Si haya pasado algo importante que puede hacer que modifique su opinión o que tenga que abstenerse de opinar, tiene que revisarlo, porque si no, entonces va a hacer una opinión. Los hechos posteriores. Sí, correcto. Ok. Esta otra, 580, esa es muy interesante, porque la gente dice, pida una 580, entonces la gente se queda como cuando un guarda dice, 10 al 20, llaman. Eso mismo, el guarda del barrio tiene esa, dice, K no sé qué, bueno, entonces le digo, no, hábleme en español porque yo no soy policía. Entonces, hábleme qué es lo que pasó, que alguien pasó un sospechoso o alguna cosa, pero por clave no. Entonces, la 580 se utiliza cuando hay una evidencia que no está tan completa como uno quisiera y que la administración conoce efectivamente lo sucedido. Entonces, uno le pide posiblemente una aclaración a través de una nota indicando exactamente para aclarar una determinada transacción, una determinada operación o algo que uno está solicitando, puede solicitar una 580. Las 600, que son la utilización del trabajo de otros, siempre es importante, cuando uno y lo relaciona lo que decía hace un ratito, de la evaluación que se hace de la estructura administrativa, es importante que haya auditoría interna o no. Para el auditor externo, ¿es importante que haya auditoría interna o no? ¿Qué piensan? Sí. Depende de la complejidad del negocio. Depende de la complejidad, porque hay empresas que son muy pequeñas que no pueden manejar. Bueno, estamos hablando que si haya auditoría interna, que eso es importante para uno. Ok, si es importante, ¿por qué? Porque una de estas normas le permite a usted utilizar el informe del trabajo del auditor interno.
en algunas pruebas. Vamos a ver, usted hace alguna y dice, vamos a verificar si efectivamente, no es para revisar el trabajo de la auditoría interna, ahora que tenemos ahí un auditor interno, no. Simplemente puede hacer que las pruebas sobre los ingresos y los egresos sean muy amplias. Entonces, si hay informes en que usted los evalúa y que no existen desviaciones, que nunca encontraron ninguna situación especial, ¿para qué las vamos a volver a hacer todas? Entonces, usted se puede apoyar en el trabajo del auditor interno. La 610. Y cuando hay trabajos especializados, por ejemplo, yo no voy a entrar a hacer una auditoría y revisar el inventario de una mina de piedras preciosas, porque yo no sé evaluarlas. Entonces tendré que buscar la participación de especialistas que me indiquen cuál es el valor razonable que tiene un inventario de piedras preciosas, porque yo no lo sé. ¿Ok? Todo eso te pide la normativa. Las 700, tenemos que hasta las 11, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Usted pensó que está en la pasarela todavía. Las 700 que tienen que ver con las conclusiones del informe de auditoría. Formarse una opinión, comunicar las cuestiones claves de auditoría, emitir un informe adecuado, comunicaciones adicionales, relación con la información comparativa, en fin, todas están. Y las 800, que son auditoría de estados financieros preparados de conformidad con marco de información de fines específicos, no general como se hace con la NIA 700, sino los 800 ya tienen que hacer características especiales. También tenés que tomar en cuenta otros procedimientos internacionales emitidos por el IASB. Y luego hacemos aquí, un detalle, luego le pasan a ustedes todas las filminas, así es en detalle todas las normas internacionales de información financiera, como referencia únicamente para saber cuál es la 12, cuál es la 5, cuál es la 2, en fin. Las NIC, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones, ¿verdad? También conocen bien las interpretaciones, todo lo que son las INIF, que son las interpretaciones sobre las normas internacionales de información financiera, y las TIC, que son las interpretaciones sobre las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ese es el marco de referencia que usted tiene para hacer auditoría. ¿Alguien tiene alguna duda de qué tiene que saber para hacer una auditoría? ¿Verdad? Sí, cuando uno ve todo el marco de referencia se le para el pelo. Uno dice, sí es cierto, tengo que saber bastante. Tengo que saber de normas internacionales, tengo que saber de normas de control de calidad, tengo que saber de NIAS, tengo que saber si se va a meter en el sector público, tiene que dominar las normas internacionales, las normas de contabilidad para el sector público. En fin, es bastante complejo. Por eso es cuando a mí me da cólera cuando dicen, es que qué caro que cobraron. Porque de verdad que para asumir la responsabilidad de una auditoría, usted tiene que saber mucho, tiene que saber bastante, lo suficiente. Y eso de ahí ha costado. ¿A quién no le costó? La universidad y la actualización. Y eso que nosotros aquí en el colegio cobramos barato, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Qué experiencia mala tiene usted? Vea que los módulos de e-learning son casi la mitad de lo que cuesta un curso regular, y lo puede hacer descansando en la casa, en pantuflas, sin necesidad, despeinada, sin maquillaje. En cambio, si viene aquí, tiene que ir con buenos zapatos, bien maquilladita, bien peinada. Entonces, hay una gran diferencia y el precio es bastante diferenciado. ¿Ok? Actividades preliminares. Eso ya es, aquí vamos a entrar, ese fue el marco de referencia. Ahora vamos a ver cómo gestiona uno una auditoría de estados financieros. Ok, te pueden llamar, te localizan por el Facebook, o alguien llama al colegio, o ve la página del colegio y dice, estos son los despachos que hay inscritos, ¿verdad? Si le interesa un despacho, no un contador público independiente, un despacho, entonces ve la lista de despachos. Entonces le llamó la atención a alguno, como usted que diga, Artaya, mira, voy a buscar a alguien que sea como por lo menos que tenga el mismo apellido mío.
Artavia. Entonces, busque o ve la localización, revisa la localización de donde están ubicados los diferentes despachos o diferentes profesionales y entonces te ponen un correo, te hacen una llamada o alguna forma de comunicación, ¿cierto? Entonces, aquí empieza el tema. Entonces, a través de contactos, de diferentes contactos, te invitan a participar. ¿Qué haces? Si alguien me llama a mí, ¿qué hago yo? Por lo menos, ¿qué hago yo? Si me llama, mira, lo llamaron de los Patitas S.A. Entonces yo me meto, o le digo a alguien de la oficina que se meta a la web, que investigue a ver quiénes son, dónde están ubicados, qué hacen, si me llama la atención o no. Si es una solidarista, puede ser que no me interese, ¿verdad? Puede ser que sea cierto tipo de industria que a mí no me guste. Y suena como petulante, pero no es petulancia. Es decir, no es que a nosotros nos sobre mucho trabajo y que todos lo rechazamos, no. Pero uno tiene que ver, efectivamente, a veces hay cosas que a uno no le gustan, o actividades que a uno no le gustan, o empresas que uno ve, depende de la ubicación, tal vez no. Entonces todo eso se investiga por medio de internet, ¿cierto? Entonces hace una recopilación básica del potencial cliente. Si ya le pareció, ¿qué hace? Si ya le pareció, entonces se conecta por la misma vía, por vía internet o una llamada telefónica y solicita una reunión con el ejecutivo, con uno de los ejecutivos clave, posiblemente el gerente financiero. Antes era diferente. Cuando yo nací, en mi despacho, ¿qué hice yo? Yo les cuento a la gente y a veces no me creen, pero ¿sabe qué hice yo? Me senté con el directorio, ¿cómo se llama? El directorio telefónico con páginas amarillas. Yo revisé páginas amarillas y empecé a ver. Y empezaba empresa, me gustaba tal empresa, por eso le digo el gusto de las empresas. Y vi una empresa, entonces ponía el nombre, el número de teléfono, saqué una muestra de 120 empresas. Llamé a todas y pregunté el nombre del gerente. Es Nogui, el gerente. Entonces le mandaba una nota a Nogui, una carta de presentación mía muy pequeñita porque en ese entonces no tenía la experiencia que hoy tengo. Y le mandaba por correo. Porque antes ni había correo electrónico, ¿verdad? Era el correo de carta, del carterito. Entonces mandaba las notas, a los 15 días llamé, Nogui, le habla Ronald Artavia, es que le mandé una notita a usted ofreciendo mis servicios, ¿la pudo ver? Y me dice, Nogui, sí la vi. ¿Le interesa darme una entrevista para hablarle más al respecto? No, viera que no me interesa, ok. ¿O sí me interesa? De esas 120 que hice, 6 me dieron reunión, me dieron posibilidad de hacer reunión. De esas 6, 3 me dieron trabajo. Y después, estoy contándoles la historia, después de 29 años. Sí, esa fue la historia. Y entonces comencé a conocer gente. Por eso yo le digo a la gente, vea, no desaproveche esas oportunidades de conocer gente, en cualquier parte donde esté. A veces uno es huraño y se queda por allá sombreado, ¿verdad? En un cóctel se queda allá por allá sombreado y uno no dimensiona que es importante conocer a las personas. Entonces eso es lo que yo he hecho, ir conociendo a personas en los bancos. Yo estoy recibiendo herencia todavía del año de la década de los 90, que conocí mucha gente en entidades financieras. Todavía nos llaman para hacer trabajos para clientes o para ellos. Entonces eso es importante, por eso les decía del kilometraje recorrido. Cuando usted le dicen, es que usted ve las cosas tan fáciles. No es que uno las ve fáciles, es que la experiencia que has acumulado te permite ver las cosas en una forma diferente. Y actualizándose un poquitito, porque si usted se actualiza como uno lo visualiza, ¿qué le pasaría? Tendría que ser divorciado o soltero. Sí, cierto.
porque usted ocuparía tanto tiempo que descuidaría la familia, todas sus relaciones con la gente, la perdería, pasaría uno leyendo como aquella película, aquellos chiquillos que pasaban metidos en el computador todo el día viendo cosas, pasaría uno así. Entonces no tendría una vida diferente. Ok, después de que tiene esa entrevista o que por internet uno se pudo conectar, le piden información financiera, se la mandan o más bien, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que firmamos esto, que es un acuerdo. Yo no sé si se verá todo, pero ahí después ustedes lo ven en la presentación. Un acuerdo de confidencialidad que de todas formas te lo pide las normas internacionales de control de calidad. Entonces, para que el cliente esté tranquilo de que la información financiera que está enviando va a ser utilizada única y exclusivamente para preparar una oferta de servicios, y tiene que detallarse de esa manera, porque después de que pase todo el proceso vamos a ver de que usted se tiene que firmar otro acuerdo de confidencialidad, pero ya es de toda la información que vas a recibir y que vas a auditar. Entonces por ahí tenemos eso. Ok. Una vez que firmamos ese acuerdo de confidencialidad, nos mandan toda la información, entonces usted empieza a revisar toda la información, ve qué magnitud tienen las operaciones de la empresa, qué cuentas tiene. Digamos, puede ser que tenga en bancos 20 cuentas, es diferente que tenga 20 cuentas que tenga 2. Es diferente que tenga 20 tipos de inventarios que tenga solo uno. Es importante saber cuál es la magnitud de las cuentas por cobrar. Si hay cuentas por cobrar relacionadas que puedes confirmar internamente, o bien tenés que hacer confirmaciones externas. Las cuentas por pagar, si tienen muchos documentos por pagar, es una empresa que está apalancada casi en un 90%, entonces es diferente. Todo eso lo mirás aquí en la información, en la evaluación de la información financiera. Una vez que haces eso, ¿qué haces? Carlitos, usted no se ilustra, ¿qué hace usted para preparar una oferta? Sí, pero ya lo tenés, ya lo tiene, ya hiciste las evaluaciones generales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Digamos que lo más básico es determinar o estimar las horas de auditoría que vas a utilizar o las horas de gente que vas a utilizar. Entonces nosotros tenemos un machetito ahí que les puede servir. ¿Ves? Donde van todas las actividades. Vamos a ver, yo creo que está al revés. Venimos aquí desde las actividades iniciales, la evaluación de TI, evaluación fiscal y tributaria para saber cómo está la empresa, la evaluación de la estructura organizativa. Les decía que es importante saber si tiene auditoría interna o no tiene auditoría interna, quién es el gerente, si tiene gerente financiero o no, en fin, todo eso. La evaluación de la estructura de control interno, que es relevante, que luego tenés que hacer pruebas de cumplimiento para determinar si efectivamente lo que te dijeron en la investigación preliminar es igual o se cumple. Evaluación de cumplimiento de NIF, rápidamente te das cuenta, y la gente dice, ¿cómo te das cuenta rápido? Dice que es muy fácil. Si usted ve la estructura de cuentas, usted va viendo, va relacionando cosas con cosas. Evaluación de riesgos, que ahora vamos a mirar todos los riesgos. Auditoría de TI, bueno, ya lo habíamos dicho. Luego definimos un programa general. Todo eso, la preparación de papeles de trabajo, preparación de cédulas, desarrollo de pruebas efectivas y equivalentes. Entonces, por eso les decía que era diferente que una empresa tuviera 20 cuentas corrientes a que tuviera 2, ¿verdad? El trabajo es diferenciado. Y así va cuenta por cuenta de la estructura. Aquí obviamente este machetillo tiene todas las cuentas que usted puede encontrar. Puede ser que no necesariamente las utilice todas. Luego al final
sí tienes que dejar tiempo para ciertas actividades generales, como son revisar efectivamente si las declaraciones de impuestos las han presentado en forma oportuna, si todas están adecuadamente presentadas, validar al final los estados financieros, porque muchas veces se encuentra uno con sorpresas, ¿verdad? Le dan una balanza de comprobación y después hicieron ajustes y no te dijeron, entonces te vas a encontrar otra balanza de comprobación sobre el cual prepararon los estados financieros, entonces tenés que investigar. Revisión de asientos de ajuste y reclasificación precisamente para ese tema. Si es una empresa que tenés que conciliar, ver los asientos de consolidación. Si hay fusiones, también igual. Si es una empresa que tiene que entregar informes a Procomer, si está en zona franca, también revisar si entregaron oportunamente los informes de Procomer, que también hay cifras que te interesan. Si tienen libros legales, bueno, ahora son electrónicos, revisar los libros legales administrativos. ¿Por qué es importante esto? Porque puede haber encontrado usted un movimiento importante en el patrimonio y luego entonces tenés que buscar el acta. Si no está el acta y es un movimiento importante, a veces tenés que calificar una opinión precisamente por esa limitación en el alcance. No puedes ver si efectivamente esos dividendos fueron aprobados por la Junta General. ¿Ok? Preparación de informes de interinas, reuniones, informes finales de auditoría, imprevistos, otras actividades, declaraciones legales de abogados, todo el tema también de los informes de los abogados, la revisión de borradores con los clientes, todo eso significa tiempo y eso hay que evaluarlo y posiblemente en este machotito me quedé corto. Bueno, y al final, ven ustedes, tienen el total de horas y las horas que exige el colegio. ¿Cuántas son las horas que exige el colegio como mínimo? 80, que ya casi se gastan en control de calidad. Sí, ahora en control de calidad tenés que invertir mucho tiempo, por eso es que la auditoría se va haciendo cada día más cara. Pero ahí no es culpa de nosotros, tenemos que cumplir con normativa internacional y el control de calidad no se puede dejar de la mano. ¿Ok? Me devolví, ¿verdad? Ok, entonces hay que preparar la oferta. Después de que preparas la oferta, ¿qué haces? Se envía la oferta es esta más o menos, en esos términos. Dice la Junta Directiva que va a realizar una auditoría de estados financieros bajo esos términos. Periodo tal, cuáles son los objetivos del servicio, cuáles son las etapas que vas a realizar en forma genérica, ¿verdad? Porque ahí ya después tenés que desmenuzar en tu programa de trabajo. Las visitas programadas, hay gente que te dice, necesito visitas trimestrales, a veces no se cumplen, pero es diferente una auditoría inicial, la primera, o una recurrente, ¿verdad? Hay bastante diferencia en la inversión de horas, porque hay muchos temas que ya los manejas. Lo que tenés que hacer es un poco de auditoría de seguimiento para efectos de ver si efectivamente se mantiene igual. Las visitas programadas, luego el personal asignado, el director de proyecto o el gerente de auditoría y el trabajo campo, cuántos auditores vas a asignar. Nosotros sí resumimos ahí un poco, como no somos tantos, todos los nombres de todos los miembros del equipo de trabajo en general, el costo del servicio, la forma de pago, que aquí varía. Hay gente que dice 50% cuando firme el contrato, después 25% en la primera interina y al final el 25%. Nosotros tenemos una modalidad diferente que es dividimos el contrato en 6 meses, en 10, en 12 meses. Entonces eso hace que el cliente no tenga tanta angustia por el flujo caja y nosotros tengamos flujo de caja todos los meses y nunca nos han amarrado el perro. Eso es lo importante, es decir, nunca, por suerte, no hemos tenido que pasar por incobrarles ninguna suma importante. Luego, entrega de informes y otros términos contractuales. Por ejemplo, ¿qué pide uno? Ahí dentro de esos términos, que le brinden la información oportunamente, que le den un espacio adecuado donde trabajar,
como dice el compañero, con bocadillos, comida. Después de eso, que es lo más importante, teléfono, que le den acceso a internet. Y si la va a realizar ahí, a veces es mejor que le den una clave de acceso a los sistemas. Ahora muchas de las auditorías se hacen desde la oficina porque te dan una clave de acceso o acceso al sistema y puedes hacerlo directamente desde la oficina. Ok. Una vez que ya mandar la oferta, lo que hice yo hoy por la tarde, mientras me venía para acá, revisar ofertas ya que hemos hecho para ver cómo andaba el proceso de aceptación. Y me encontré ahí con sorpresas que no nos habían avisado de 2 que ya estaban aceptadas, entonces mejor. Esos son de los correos que quiero ver yo el fin de semana, que dice que el banco me está reportando que me hicieron una transferencia. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, igual que me aceptaron una oferta, pues es una cosa maravillosa. ¿Sí? ¿Cómo qué? Lugares para parqueo, bueno, depende de la empresa, otras cosas así muy, pero uno dice, ¿será una forma olímpica de decir que no? Ya. Es que podría ser, usted uno dice que, usted, o sea, hay que conocer la empresa, hacer como dice la carta del niño, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos, pues, pucha, esta gente seguro es una forma olímpica para decir que no. Puede ser, muchas veces la gente dice, voy a cobrar bien caro para que no me la den. Y a veces se la dan. Entonces, si se la dan, ya por lo menos queda cubierto el riesgo, esas que todos los días te llamen, que todos los días lleguen correos, que cada rato quieren que uno vaya a una reunión. Entonces, cobrar bien caro, por lo menos para que eso se compense. Eso es ahora, el hecho de pedir, si es en un centro comercial, un espacio en el parqueo, siempre es importante para no dejarlo en la calle o no estar pagando tanto parqueo público. Yo soy del criterio que yo no me atengo. Si hay parqueos cerca, prefiero pagar el parqueo. Por ejemplo, los chicos de la oficina, ellos, el que tiene carro, viaja en su carro y vea a ver cómo hace con su parqueo. Si no tienen carro, ya es política, son las de las políticas que ustedes establecieron en su oficina. Ningún equipo electrónico va a ir caminando por una acera con una persona, ni va a ir un bus. Tiene que ir en un taxi, en Uber o en su carro personal, pero a pie o en bus no. ¿Por qué? Porque el riesgo de que lo asalten y le roben el equipo se amplía, entonces es mejor que no. Pero sí, uno puede pedir condiciones. Uno puede pedir condiciones y hay despachos que sí, la vuelan, la sacan del estadio pidiendo cosas y a veces los complacen. Si yo los llegara a pedirle, tal vez me dirían, ¿y qué le pasa? Pero a veces depende del nombre del despacho y no podemos evitar que eso todavía pase, ¿verdad? Es diferente que le digan a usted Deloitte, que le digan Herrera Tavía Asociados, ¿verdad? Sí, ¿usted lo diferencia? Sí, yo lo diferencio y todavía hay personas que han salido de Deloitte que siguen en Deloitte. Sí, o personas, yo tengo una amiga que hace como 5 años salió de la Contraloría General de la República, pero la Contraloría no ha salido de ella. Entonces todo lo que le habla es Contraloría. Y es que en la Contraloría hacemos así, es que en la Contraloría hacemos así, es que en la Contraloría… entonces igual sucede con las firmas. Ok, entonces una vez que ya le hayan aceptado la oferta, entonces ya si viene la carta de compromiso, en donde usted tiene que indicar a qué se compromete. Ahora, pregunta, ¿esta carta de compromiso solo se firma para procesos de auditoría? Voy revisando control de calidad. Para cualquier trabajo. ¿Para contabilidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dígame. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Está manejando información confidencial? Porque no se va a hacer pública sobre eso. No importa. No en todos
No importa, vea, si yo hiciera contabilidad, yo la firmo. ¿Por qué? Porque el manejar información confidencial de un cliente es un tema sensible. Bueno, vamos a ver, amigo. Cuando usted firma la declaración de independencia a nivel de firma, ¿quién la firma? Dentro de la oficina, ¿quiénes la firman? Los que van a hacer la auditoría. Y el acuerdo de confidencialidad, todo junto, ¿quiénes lo firman? A nivel de, no la firma con el cliente, sino los funcionarios a lo interno. ¿Quiénes lo firman? Los que van a participar en la auditoría. ¿Usted cree? ¿Todo mundo? ¿Todo mundo? Hasta la recepcionista, ¿por qué? Porque ella maneja información, a ella empasta, en sobra. ¿Usted qué pasa si dice, mira, esta empresa es allá por mi casa, voy a ver qué pasó aquí, le saca una fotocopia y se lo lleva? Y después lo divulga. Entonces, el acuerdo de confidencialidad siempre lo firmamos nosotros. ¿Cada cuánto se le firma? Y cada cuánto la declaración de independencia, de acuerdo a lo que tenemos dispuesto, cada cuánto se firma. Mínima cada año. Ok, entonces aquí en este acuerdo, en esta carta de compromiso, ahí está, usted tiene que decir qué es lo que va a hacer para el cliente, cuál va a ser su compromiso. Ahí no va a decir que va a emitir una opinión limpia, va a realizar una auditoría de estados financieros a tal fecha. Puede decir para cuando hace una certificación de ingresos, ¿qué tiene que decir la carta de compromiso? Tiene que decir el propósito, para qué va a ser utilizada, a quién se va a dirigir, porque no puede ser al portador, y hasta cuánto va a cobrar, ¿ok? ¿Cuánto va a costar? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque te va a marcar. Si hubiese algún problema futuro y te dicen, te llega ahí una nota de la fiscalía, es que este señor hizo algo o me dio un informe que yo no le pedí y yo quería esto o yo le pedí esto. Usted me dice, ya, aquí está la carta de compromiso que firmamos y él estuvo de acuerdo. Entonces no me puede decir a esta fecha que yo no cumplí como profesional con mi compromiso de encargo. ¿Ok? Ok. Luego, ya después de que hicimos todo eso, ya muy bien, ya nos contrataron, es la primera auditoría. Entonces, vea lo que les decía de los riesgos. Inherente, control, detección, riesgo operativo, riesgo legal, riesgo cambiario, tasa de interés, riesgo de crédito, de liquidez, reputacional, ambiental, tecnológico, regulatorio, de mercado. ¿Ok? Todos estos riesgos, ¿para qué los evalúa? Sí, para definir el alcance que le tiene que dar usted a su trabajo de auditoría. ¿Ok? ¿Qué tipo de pruebas vas a hacer? ¿Qué información vas a solicitar? Entonces, todo esto se hace para efectos de preparar su programa de trabajo. Aquí hablamos de obtener información cualitativa. Aquí se hace una revisión analítica. Aquí vamos a ver aquí si hay manuales de funciones, si hay manuales de procedimientos, qué leyes les aplican, qué sistema de ventas utilizan, qué sistema contable utilizan. ¿Será lo mismo que lleven SAP o que lo lleven en Excel? ¿Verdad? Obviamente, no es lo mismo. Entonces es importante para efectos de la auditoría, incluso para saber a quién vas a enviar que conozca ese sistema. Ok, luego identificar áreas o cuentas de mayor riesgo, que sean, digamos, por saldos de mayor representatividad, activos de alta susceptibilidad a extravío, activos de alta susceptibilidad de deterioro, activos o pasivos no contabilizados. Tenés que, ¿a través de qué se ve esto? Que dijimos hace un ratito, confirmaciones externas.
Evaluación de la estructura general de control interno, sistemas de contabilidad, ambiente de control, proceso de evaluación del riesgo. Si tienen la mayoría de estos riesgos, ¿qué espera usted encontrar? Una política entre la empresa de administración del riesgo. ¿Cuál va a ser la posición de la empresa ante la ocurrencia de un eventual riesgo? ¿Verdad? Ok. Todo eso se usa para, como dijo el compañero, para definir tu plan de trabajo. O sea, no es llegar y hacer una auditoría y voy a revisar aquí, no. Ya eso pasó de moda. Y ahora es, como le dijimos a Nogui cuando llegó aquí a la entrevista, es auditoría basada en riesgos. Ahora está evaluando, Nogui está evaluando los riesgos que corre el colegio con los procesos de admisión y con los procesos de fiscalización. ¿Por qué? ¿Qué riesgos? Bueno, como les decía hace un rato, el hecho de que un contador no sea aceptado, pues simplemente se le metió, que no tiene que ir allá al colegio de contadores de Callefallas, y no. Si es un CPA y decidió hacer contabilidad porque le iba bien o porque mucha gente se lo pidió, no es problema del colegio. Si tiene esa capacidad técnica y trabajo bajo los marcos de referencia que mundialmente se autorizan, entonces no hay ningún problema. Ok, ¿está claro hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Entonces, ¿esto ya qué es? Yo no lo estoy diciendo por decir, eso lo indica la NIA 315. Entonces, es determinar el nivel de riesgo. Aquí, ¿qué significa eso para un auditor? ¿O cómo lo determina? En función a la experiencia, en función a… Sí, señor. ¿Nos podemos devolver un poquito a ese comentario que hizo? Si yo solo me dedico a hacer contabilidades, nada más, ¿Sí? no debería estar aquí. Eso es lo que se ha pensado, yo creo diferente. Ya, y yo a veces me agarro. ¿Por qué? Porque puede ser que algún compañero de Junta Directiva diga, no, aquí es gente que hace auditoría, y eso preparamos, gente que hace auditoría. Pero usted puede ser CPA y hacer contabilidad. Yo tengo un amigo, excelente amigo, desde carajillos, así, de que estábamos con pantalón corto, que él se dedicó a la contabilidad. Y le va muy bien, y ha creado una familia linda y tiene buena plata con proyectos de contabilidad. Entonces, ¿por qué le voy yo a cerrar el derecho a estar en el Colegio de Contadores Públicos? ¿Por qué? Porque el día de mañana, si le aparece una auditoría, entonces ¿qué? ¿Va a correr para incorporarse para hacerla? No. También. No, también. Y le digo, nosotros como CPAs tenemos que tener todas las NIF presentes. Pero lo que yo decía hace un ratito de que el CPI o el contador de estados financieros es el que más debe saber de NIF porque es el que las aplica. ¿Ok? Entonces, le decía el de los riesgos, ¿está claro? Le decía como esa auditoría basada en riesgos, igual aquí en el colegio se hace igual. Digamos, yo puedo tener ahí un tema de que hice un mal estudio sobre una denuncia y puede tener un pleito. ¿Y quién se la come? El presidente, porque es el representante legal. Sí, señor. Continuando con la consulta del caballero, tengo entendido de que hay un instituto de auditoría, o un gremio de auditoría. Eso, hay un instituto. Un gremio, eso es la… Instituto de Auditores Internos, eso básicamente, vamos a ver, creo que lo que cobija es el gremio de los auditores del sector público, ¿cierto? Normalmente es… ok, no tiene nada que ver con, digamos, por ejemplo, la parte privada, digamos. No, generalmente son auditores del sector público. Okay. Y no son muchos, los que están ahí son como 300. Ok, sí, público. Pero la carta de compromiso es la que le da, digamos, el despacho, por decirlo así, a la empresa para que… Sí, yo lo firmo porque es el compromiso que yo estoy asumiendo, pero yo siempre solicito que me firmen como revisado y aceptado. Ese es el compromiso que ellos están aceptando, que yo les estoy indicando. ¿Y la carta de gerencia? La carta de gerencia es otra cosa, es al final.
Ok. Entonces, el nivel de riesgo. El nivel de riesgo y la importancia relativa, bueno, hay muchas formas. Vamos a ver. Uno puede definir, y viera que es importante porque el cliente sepa que uno trabaja con muestras, que uno trabaja en función del riesgo que quiere asumir. ¿Por qué? Porque a veces dice, mira, ¿no ves que se me perdieron 1,000 pesos en la caja chica y el auditor no me lo detectó? No, pues eso nada que ver. Eso pasa mucho, pero ahí yo defino. ¿Cómo se pueden definir, digamos, formas de definir cuál nivel de riesgo voy a asumir yo? Por ejemplo, yo puedo revisar que, digamos, que 1,000 millones son los ingresos de la empresa. Entonces yo digo, y aquí puedo asumir un riesgo de un 2, un 5%. Entonces yo defino, saco el 5% de 1,000 millones y ese rango es el que yo voy a revisar. ¿Ok? Si es un 2%, lo que hago es aumentar o disminuir la cobertura. Pero ese es el nivel de riesgo que yo voy a asumir. Obviamente, a veces los cálculos no salen tan bien y quedan operaciones en que uno pueda revisar. Pero ahora van a ver en el informe, en la carta de gerencia, precisamente, que es la que tiene que ver con toda la evaluación del riesgo del control interno, usted dice que no es una auditoría sobre el control interno, que simplemente usted la evaluó para definir su plan de trabajo, el alcance de la auditoría, no es una auditoría específicamente sobre eso, y hay operaciones que podrían haber quedado fuera. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, no, por eso te digo, es que la carta de compromiso define qué es lo que usted va a hacer, porque podría alguien contratarte para que evalúes la fortaleza del control interno, que ya es diferente, ya sí vas a opinar sobre el control interno, o sobre una parte del control interno, en fin, hay tantas cosas, o hay mucha confusión en la gente también cuando dice… Vamos a ver, cuando hay ciertos nombres que se ponen de moda o ciertos trabajos que se ponen de moda, es tan difícil. Por ejemplo, la auditoría forense, ¿verdad? Es un campo especializado. Incluso nosotros en la oficina lo que hicimos fue que 2 funcionarios sacaron una maestría, auditoría forense. Están terminándola. Ya terminaron toda la parte de clases, están con la tesis y a todo curso que hay de teoría forense van. Entonces la gente es muy dada, dice, mira, es que viera que en un condominio hay un chisme ahí de que el administrador se ha robado un montón de plata, entonces vamos a contratar una auditoría forense. Entonces no saben ni qué están contratando ni para qué. Entonces yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a contratar un servicio, de que es un servicio que efectivamente se pueda dar y que pueda lograr el objetivo. Por ejemplo, usted a veces se encuentra con gente que te llama y te dice, mire, es que el banco me pidieron los estados financieros auditados de los 3 últimos periodos. Entonces uno se queda y dice, bueno, ¿para qué tanto? Incluso los 2 últimos periodos ya prácticamente van calificados, porque si tienen inventarios, usted no estuvo en las pruebas de inventario físico. No puede hacer confirmaciones de cuentas por cobrar, independientemente de que tenga procedimientos aleatorios que te puedan determinar si el saldo que se presentó es razonable o no razonable, pero recorrer un inventario 3 años después cuesta mucho. Entonces, es mejor, la gente dice, bueno, pucha, qué rico, 3 auditorías por 2 millones de pesos cada uno, son 6 millones. Sí, pucha, con eso compro el carro que necesito. No es así. Las cosas no se pueden ver de esa manera, como en las filiales cuando uno va y habla de tarifas de honorarios, entonces ¿con qué cree usted que salen? ¿Con qué cree usted que salen? Competencia leal. Ajá, pero ellos les llaman, ¿sabe cómo les llaman? Operación frijoles. Sí, la operación frijoles. Si usted no hace ese trabajo a veces, por aunque sea menor al honorario, lo que pide el colegio, no comes. Entonces, hay temas aquí que uno a veces analiza y no dejan de tener razón,
Por ejemplo, los estudios de ingresos para patentes municipales tienen una tarifa, pero en las zonas rurales las patentes se las piden hasta un señor que vende frutas o que vende carne o algo, o tiene un localito muy pequeño, entonces usted no hasta que uno se pone así, se le hace así el corazón cuando le dice que cuesta 100,000 pesos. No, es mejor cierre local. Sí, entonces hay temas de esos que uno tiene que manejar. Entonces, todo eso lo lleva, toda esa determinación del nivel de riesgo, el nivel de importancia relativa, el presupuesto de tiempo, elaborar su plan de auditoría. Más o menos es ahora hay otros más interesantes, pero digamos, aquí viene un planeamiento de lo que es una auditoría. Entonces va por todas las cuentas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer de acuerdo a cada norma? ¿Qué es el trabajo que se tiene que hacer? Sí, correcto. Entonces, la persona que va a hacer el trabajo, entonces dice, bueno, vamos a ver, voy a revisar inversiones en valores. Entonces, ahí viene el plan, cuál es la muestra, qué tipo de inversiones se van a revisar. Ahora que tenemos con costo amortizado y valor razonable, cuáles se aplican aquí, cuáles se aplican allá. Ahora que está de moda en el sector financiero, el nuevo reglamento de información financiera, el RIF, famoso RIF. Entonces, la implementación de eso también es una parte de los servicios que nosotros estamos dando. A veces nos llaman para que revisemos a ver si los estados financieros que va a emitir una entidad están de acuerdo con el nuevo reglamento. O sea, hay tantas cosas, en auditoría, en los servicios, todos los que uno puede dar. Por ejemplo, a nosotros nos pidieron uno que es ¿cuál era? La 3018, creo que era 30 o la 2218. De evaluar si los directores, el cuerpo director y los comités, ¿sí? Todos los directores tienen la experiencia y tienen la preparación para ser directores. Vea qué interesante. Entonces hay que ir a revisar los expedientes de todo el cuerpo director para ver cuál ha sido su experiencia, cuántos años han trabajado en banca, en qué tipo de banca y cuál es su profesión. En fin, hay muchas cosas. Entonces, eso fue, digamos, un plancito general de planeación. Cuando ustedes le dicen papeles de trabajo y planes de trabajo, a mí me preguntan, es que quiero un legajo papel de trabajo para más o menos hacerme una guía, ¿no? Es que todos los negocios y todas las empresas son diferentes, los riesgos asumidos son diferentes, las regulaciones son diferentes. Entonces, digamos, usted puede encontrar generalidades, nada más. Ok. Esto es una matriz de riesgo, ustedes luego la ven en detalle. Va por cuentas. Y la definición de la materialidad, también ese es un ejemplo de cómo se determina la materialidad para efectos de hacer el plan de trabajo. Es importante en todo proceso no olvidarse de esta niña, que es parte de la documentación de auditoría, el archivo permanente, ¿okay? Que tiene que estar siempre en todo proceso. Toda la documentación legal, los estatutos, uno pide la escritura, los estados financieros anteriores, la estructura organizativa, un organigrama, manuales de funciones, como vimos en una de las filminas, cómo es la arquitectura de la tecnología de información, políticas y procedimientos y todo lo demás que usted pueda obtener de una empresa para efectos de tener su archivo permanente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, uno puede ver en esta parte, en la primera, usted ve la escritura y usted puede hacer una revisión, si la empresa no es muy vieja, de cómo ha sido la evolución del capital acciones, ¿cierto? Y de dónde han provenido los recursos para efectos de incrementos de capital acciones. Si es por dividendos, si son aportes extraordinarios, si son capitalizaciones de cuentas por pagar a los socios, en fin, cosas que para uno son normales. Vamos a ver, la auditoría de estados financieros, ¿qué es?
una auditoría financiera. Uno se encuentra a veces en las empresas con que no registraron la depreciación por revaluación. Y cuando uno pregunta, ¿y esto por qué no lo hicieron? Es que no es deducible. No, es que la auditoría no es fiscal, es financiera. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para ver si no es que simplemente el dictamen para efectos fiscales, porque sería un doble dictamen, pero sí que se incluya dentro del informe de la auditoría la conciliación, la hoja de conciliación de resultados entre el resultado financiero y el resultado fiscal y cómo se determinó el impuesto sobre la renta. ¿Ah? Ajá, NIC 12. Efecto para ver el efecto del impuesto de renta diferido. ¿Ok? Obviamente, entre todo eso está bien la definición de las pruebas sustantivas y de cumplimiento de la NIA que se tiene que considerar. Todas las pruebas sustantivas son los procedimientos de auditoría dirigidos o examinados a obtener evidencia, validez y corrección del manejo contable de las diferentes transacciones y los estados financieros, detección de errores y de irregularidades en ellos. Y las pruebas de cumplimiento que se hacen precisamente para comprobar los riesgos internos y externos y la efectividad de los sistemas de control que tiene implementados la organización. Bueno, eso es parte de lo que ya vimos. La parte de cumplimiento, control interno, esto es muy importante, vea, la gente documenta mucho la evaluación de control interno a través de cuestionarios, pero no hace verificaciones, no hace auditoría de cumplimiento. Entonces, igual yo me voy con lo que me dijeron y eso no es. Usted tiene que documentar en sus papeles de trabajo que efectivamente hizo pruebas de que efectivamente los controles internos son fuertes, ¿ok? Porque si en la medida que eso no es así, entonces usted tiene que hacer ¿qué? Aumentar la cobertura de sus pruebas para efectos de poder obtener evidencia razonable para efectos de emitir una opinión. Ok, ¿hasta aquí algún comentario? ¿Qué nos queda? Una hora. Usted está muerto por la carta de gerencia, ¿verdad? No, ok, ahorita lo vemos. Ok. Entonces, digamos, todo este tema que nos lleva, que determinamos la naturaleza por oportunidad de las pruebas, hacemos el plan de trabajo y lo ajustamos, ejecutamos pruebas, revisamos ajustes y recalificaciones con el cliente. Luego, importante, obtener la carta de los abogados y representaciones externas. ¿Por qué es importante la carta de los abogados? ¿Ah? ¿Sí? Es un riesgo que usted tiene que asumir y sobre todo, por ejemplo, es diferente auditar un banco o una financiera, para no poner un banco, que auditar un supermercado o una empresa de seguridad. ¿Por qué es diferente? ¿Ah? Sí, suena feo. Cuando uno dice esas cosas, suena feo, horrible, porque uno piensa que uno es elitista, pero no. O sea, en una empresa de seguridad uno puede encontrarse unas personas con un nivel de académico muy bajo, ¿verdad? Lo más importante es que sepan disparar con puntería, ¿verdad? Y sean así grandotes y cuadrados. Entonces, eso es lo importante. Entonces, la escolaridad se deja de un lado, pero esa es la gente que más conflicto hace en las empresas. Y es la gente que más, hoy estuve yo en una empresa de seguridad con otro colega, dándoles una charlita sobre la reforma fiscal. Entonces me decían que ellos lo tienen como locos todas las reformas de la ley de procesal laboral. Dice que son así las cantidades de demandas, pero a cada rato. Y la hija es la que anda. Ayer estuvo en Pérez de León, hoy está en Nicoya y mañana tiene que pasar a Punta Arenas y solo pleitos. Entonces, uno tiene que evaluar a este nivel el tipo de empresa que va a auditar.
Entonces tiene que definir, cuando usted, y ahora vamos a ver esta, la carta de representación o la carta de salvaguarda. Yo le llamo salvaguarda porque es como dicen los colombianos, paz y salvo, ¿verdad? Firmo un documento de paz y salvo para salvaguardar toda mi responsabilidad. Entonces, uno en la carta esta de representación o carta de salvaguarda va a indicar que la empresa le dio toda la información que usted necesitaba, incluida la carta de los abogados, y que están completas. ¿Y cuál es la bronca que tenemos quienes auditamos estados financieros? Yo creo que no hay nada más complicado que la firma de la carta de representación. Ahorita la vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos, aquí llegamos, hicimos todas las pruebas, todas las conclusiones, discutimos todo con todo el mundo, obtuvimos toda la información y cerramos acá. Ok, ¿qué es importante? Antes de preparar informes, antes de preparar todo, ¿qué es importante? Y ese motivo, Nogui lo va a ver ahorita, en el colegio, son motivos de denuncias. A veces la gente dice, es que denuncio a, ¿cuál es el nombre suyo? ¿Perdón? Gabriel. Denunció a Gabriel porque el cliente dice que le calificó la opinión y que Gabriel terminó la auditoría, cogió su maletín, su computadora, todos los papeles de trabajo y se fue. ¿Qué no hizo Gabriel? ¿Qué no hizo Gabriel? Discusión, hacer la reunión de cierre de la auditoría, es sentarse. Precisamente se acuerdan que yo les hablé de la revisión de la estructura organizativa para saber con quién tenía que agarrarse, ¿ok? Entonces Gabriel tenía que saber que había una gerencia financiera que es la responsable de la emisión de estados financieros ante la junta directiva y que tenía que sentarse con ella, analizar las conclusiones que obtuvo de la revisión que hizo. Ok, vea para acá. Fíjate que no me encontré. Hay 3 abogados y solamente 2 me mandaron la carta de los litigios que tenía y entonces del otro no sé. Distribuyeron dividendos y no tengo el acta. Tengo una diferencia en el costo de ventas de tanto. Sí, obviamente cosas materiales. No recibí las confirmaciones de los bancos de las obligaciones. Todo eso son motivos para calificar la opinión. Entonces, sí es importante, vean señores, es importantísimo hacer esa reunión de cierre. Ustedes no se pueden ir de la empresa sin hacer esa reunión de cierre. Y ustedes es importante que definan con la administración al inicio de la auditoría con quién, bueno, usted tiene la estructura organizativa, pero a veces en las empresas lo que se ve no es lo que es, ¿cierto? Entonces puede ser que tenga una estructura muy bonita ahí, alguien la crió, vea qué bonita, estoy comenzando a utilizar este sistema, hizo la estructura organizativa, pero en realidad el poder se maneja a otro nivel. Entonces es definir con quién tiene que discutir el informe final o las conclusiones de la auditoría. Entonces no se vayan nunca sin eso porque entonces les va a traer problemas. Nosotros tenemos aquí una denuncia contra un estimado colega precisamente porque calificó la opinión y el cliente no estuvo de acuerdo después, porque él en buena teoría, que son bandidillos también, ¿verdad? Uno también tiene que considerar eso, él tenía esa evidencia, que él no tuvo. Entonces había una política, qué sé yo, de deterioro de activos. Él dice que no la obtuvo y que los activos, desafortunadamente, los activos que maneja la empresa están sometidos a un grado importante de deterioro. Entonces, ven que es importante esa reunión, le evita a uno problemas. Luego, después de toda esa reunión, entonces uno dice, ok, vamos a firmar la carta de compromiso, la carta de salvaguarda. Entonces vamos a accesarla. Este es un ejemplo, nada más. Usted le puede poner todo lo que dentro del proceso requiera. Entonces, ¿qué dice esa carta de compromiso? Vamos a ver. Dice, nos remitimos a ustedes a solicitud expresa para ratificarles nuestro entendimiento. Vamos a ver si es esta. Sí. Esta la firma, ¿quién la firma?
Y esa es la bronca, ¿quién la firma? Ese se lo tiene que dar a uno el cliente. Ellos interpretaron cuál fue nuestro compromiso. Y dice: le expresamos nuestra formal comprensión de que la correcta presentación, revelación y la cuantificación de los estados financieros titularmente puestos a su disposición son de nuestra absoluta responsabilidad y creemos que cumplen con las normas internacionales de contabilidad, así como satisfacen reglas convencionales aplicadas en nuestros departamentos especializados. Hemos puesto a disposición de todos los registros financieros y la información relativa, las actas de los acuerdos de accionistas, directores. No han existido irregularidades, y aquí es donde brincan, ¿verdad? Aquí es donde rarinchan. Entonces dice: no han existido irregularidades en que esté relacionada la gerencia o empleados que tienen puestos importantes dentro de la estructura de control interno. ¿Y por qué? ¿Y por qué el brinco? Porque te dicen, es que usted tuvo que haber detectado si habían irregularidades, y no necesariamente. ¿Se acuerdan cuando se firmó? En los documentos iniciales se decía, obviamente, que la auditoría va a estar basada en muestras, y obviamente hay información que no se va a revisar. Incluso creo que es importante que usted vea con su cliente cuál es el grado de materialidad que usted le va a dar, cuál es el nivel de riesgo de auditoría que usted asumió y cuáles cuentas no se van a revisar. Por ejemplo, usted, auditoría, usted revisa los gastos diferidos, las pólizas. Depende de la materialidad. ¿Por qué? Porque bueno, Sí, en realidad las cosas son importantes porque tiene que cubrir al trabajador. Ajá. Pero también se puede ver por el monto, ¿verdad? Sí, sí, puede ser, pero también hay otro elemento que es importante. Si usted se pone a ver, ese tipo de activos no cumplen con la definición completa que dicen las normas para clasificarlo como activo. Entonces, el problema es que aquí, en cualquier parte del mundo, lo más fácil es irnos por la línea recta, ¿verdad? Entonces uno dice, esa póliza tiene una vigencia de 6 meses, entonces agarro el monto y lo divido entre 6. Igualmente, como evaluamos los inventarios, con costo promedio ponderado, más fácil es sumar todos los valores, todas las unidades y dividirlo y ya está, ese es el valor. Puede ser que no sea el mejor método. Igual con la depreciación, vamos por línea recta. Puede ser que línea recta no sea el mejor método que se